Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de mis podcasts de Vibra en Azul. Mi nombre es Ana Zuluaga y el episodio de hoy se llama ¿Cómo manipular la energía? Les confieso que esta es la tercera vez que grabo este podcast porque lo he borrado 3 veces, pero bueno, la tercera es la vencida, así que aquí vamos. Les tengo que recomendar que por favor escuchen los podcasts anteriores para que puedan llevarle el hilo a esta información. Y les pido que porfa me escriban a mi Instagram y me cuenten qué les pareció este podcast en @AnaZuluaga __ o @VibranAzul. Y antes de comenzar, si les surge la pregunta de si yo he logrado manipular la energía, tengo que decirles que sí. De hecho, todos manipulamos la energía todo el tiempo. En muchas oportunidades he logrado hacerlo a través de las meditaciones y lo he visto reflejado. En otras no, porque para manipular la energía debemos estar alineados con varias cositas que les voy a hablar más adelante, pero ténganlo ahí en el radar porque yo ahorita se los voy a mencionar. Manipular la energía o intervenirla, operarla, direccionarla, moverla, es a lo que venimos a este plano. Nuestra conciencia tiene la capacidad de movilizarla, pero como ya lo mencioné en podcasts anteriores, existen obstáculos que nos dificultan un poco esa manipulación, aunque esos obstáculos hacen parte del aprendizaje en sí. Por supuesto, al ser un mundo dual, existe esa buena manipulación de la energía y también una negativa. Todos estamos todo el tiempo manipulando la energía, desde el momento en que pensamos, deseamos, accionamos, damos algo o tenemos expectativa por algo, etc. Un ejemplo de eso es cuando tenemos un objetivo en mente, trabajamos por ello y se da. Hubo coherencia entre lo que pensamos y lo que hicimos. Por ejemplo, otro ejemplo de manipulación positiva es cuando sahumamos nuestro hogar para elevar la energía, o cuando decretamos por protección, por abundancia, o cuando encendemos una vela por una petición, o cuando usamos cristales. Todo eso es magia, manipulación de la energía. ¿Que cuando es negativa? Bueno, un ejemplo de esto, primero hay que entender que existen varias leyes universales. Una de las más importantes, por no decir la más importante, es la del libre albedrío. Más que una ley, es un derecho álmico, otorgado por Dios, o la fuente, o como le quieras llamar. Ni tú ni nadie puede interferir en el libre albedrío de otra persona, ni otra persona en tu libre albedrío. Asesinar a otra persona es quebrantar esa ley, ese derecho que tiene esa alma. Pero también hay otros grados, por decirlo de alguna manera, en el que interferimos en el libre albedrío de otras personas. Cada vez que queremos hacer que alguien haga lo que nosotros queremos, cuando tratamos de hacer cambiar a otro de parecer, cuando queremos imponer por encima de lo que sea nuestra idea, o cuando no respetamos la verdad del otro, etc. Aún peor, y es aquí donde voy a dar el ejemplo de esa manipulación negativa, es cuando usamos métodos esotéricos para manipular a las personas. La palabra esotérico significa, es como hacia adentro, es la manera de definir el ocultismo o una serie de prácticas, doctrinas, conocimientos metafísicos que en términos más coloquiales sería algo así como magia, como la práctica de la magia. Existen más de 30 tipos de esoterismo, existen unos buenos como la magia blanca o la brujería blanca. Lo que pasa es que esa palabra brujería se ha tergiversado a lo largo del tiempo y se ha encasillado en esa mala práctica de hacerle daño a otra persona. Pero dentro de las escuelas ocultistas todo esto tiene otro tipo de objetivo, de manejo, de significado, que de hecho sahumar o el circulito de sal marina o bañarnos con sal marina, las esencias florales, todo eso es magia, manipulación positiva de la energía. Pero también existen otros tipos de magias o de tipos esotéricos como la brujería roja, negra, el vudú, que son cosas que no quisiera profundizar en mis podcasts. Sin embargo existen y hay que mencionarlos. La razón por la que estos trabajos negativos pueden afectar a una persona es porque al todos en energía, una persona puede acceder a ti energéticamente, ya sea por un plano astral o simplemente manipulando ciertos elementos, decretando y así bloqueando tu energía. Supongamos que alguien te hace un trabajo. Al ser el libre albedrío, tu derecho divino, la energía empieza a acomodarse lentamente a su estado normal. Aunque por supuesto deja secuelas y esto depende mucho de tu energía, es decir, que tan rápido vuelva y se acomode. Por eso el que te hace el trabajo tiene que ir una y otra vez donde ese brujito que te hizo el trabajo para que te siga bloqueando, porque la energía va a buscar nuevamente acomodarse. Y vuelvo y te digo, ese tiempo que se demora en acomodarse pues puede ser un montononón de tiempo porque depende de cómo tengas tú tu energía. Ahora bien,
Si nosotros fuéramos conscientes de nuestra propia energía y trabajáramos nuestra parte espiritual, recordáramos quiénes somos, tuviéramos suficiente control de nuestra conciencia, esto no sucedería. Es decir, si tú cuidas tu energía y alguien te quiere hacer algún trabajo, no se la dejas fácil. Pero si te hacen un trabajo y tú no eres consciente de que eres energía, si tú no estás haciendo nada por tus propósitos álmicos, no me refiero a objetivos terrenales. Y acá debo aclarar, porque por el hecho de que tengas éxito económico, profesional y laboral, no quiere decir que no te estén haciendo un trabajo o que no te lo puedan hacer, porque hay personas que vienen a experimentar abundancia económica dentro de su aprendizaje, para aprender a discernir dentro de esa abundancia, o para no dejarse llevar por el extremo de lo material o por la necesidad de querer acaparar más que los demás, etc. Hay muchos tipos de aprendizajes también dentro de la abundancia, y tengo que aclararlo porque a veces se cree que solo hay estancamiento cuando hay escasez económica, y lo cierto es que también hay personas con mucha abundancia y rotas por dentro, con muchos aprendizajes, y a veces ni siquiera se han dado cuenta. Entonces, si no somos conscientes de nosotros mismos y no nos conocemos realmente, no conocemos nuestra sombra, nuestros defectos, no nos responsabilizamos de nuestros vacíos, no cuidamos nuestra salud mental, tenemos malos hábitos, pues entonces, si nos hacen algún trabajo esotérico, va a tener mayor incidencia. Pero si somos conscientes de nuestro libre albedrío y nuestro proceso, podemos darnos cuenta de que algo no está bien y manejarlo. Si tú sientes que tienes mala energía, entidades, o sientes mala racha, o que las cosas no se dan, o te sientes estancado, puedes hacer algo tan simple que pareciera una bobada, pero tiene que ver justamente con ver y reconocer el poder que tienes y tu libre albedrío, y es decretar todos los días con mucha fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. Puedes decir cosas como: no permito que energías discordantes se acerquen a mí, solo vibro en altas frecuencias, estoy conectada con Dios o con la divinidad, o como tú quieras decirle. A través del decreto es la manera más antigua y fácil que tenemos de manipular la energía. Esas palabras, frases, oraciones tienen una vibración y un significado que universalmente les hemos dado. Las oraciones son decretos muy poderosos. Miren, por ejemplo, el del Padre Nuestro es un decreto muy potente, sobre todo en su idioma original, de protección. Se los dejé en Instagram si quieren ir a verlo y aprenderlo, y también se los dejo aquí por si las moscas. Y dice así: Avunde Vasmaya, Nectada Sismag, Titema Alkutá, Mewesi Bianag, Aikana de Vasmaya, Abajada, Ablan Lagma, Tesunkana Nia Humana, Pasbuk Kalana, Kauvain, Aikana Dagnan, Ekpagnele Habain, Ulatana Nalesiuna, El Apashan, Amén, Vi. Esta es una barrera de protección enorme. Debemos aprender a protegernos. Todo eso que les acabo de decir del poder del decreto, también lo deben tener en cuenta a la hora de expresarse ante otras personas. Todo lo que piensen y le digan a otra persona, pues va a tener muchísimo poder. A mí me pasaba, recién inicié las consultas astrológicas, que terminaba drenada, porque al tú estar tratando de ayudar a alguien, le estás dando de tu energía, tratas de empatizar para que se entienda el mensaje que quieres dar, y eso te drena. Además, hay personas que absorben muchísima energía. Todos somos vampiros energéticos de cierta manera. Hay personas que absorben mucha energía desde sus necesidades y no se dan cuenta. O nosotros absorbemos en nuestras necesidades y ni siquiera somos conscientes de eso. Pero además de eso, si eres una persona altamente sensible y o tienes mucha agua en tu carta astral, pues es como si tu energía no tuviera barreras con otras personas, y das y recibes todo el tiempo sin darte cuenta. Si pasas mucho tiempo triste, si te abrumas cuando estás en sitios con muchas personas, si te cuesta poner límites, si sientes como que abusan mucho de ti, si te la pasas triste todo el tiempo, o las cosas que ves en televisión o en otras personas las sientes como si fueran tuya, es porque eres una persona altamente sensible y tienes que reconocerlo y aprender a protegerte, aprender a proteger tu mundo emocional. Desde que yo empecé a verlo, pues ya no me pasan consultas. Antes de cada consulta, pues yo hago mis decretos, me protejo y ya no me dreno y ya no quedo cansada. Ahora, retomando, tenemos la capacidad de dirigir la energía, de protegernos desde nuestro libre albedrío, y entendiendo que cada uno de nosotros es una conciencia poderosa, que intervenir en el libre albedrío de otra persona es quebrantar esa ley. Que haz tal cosa para que regrese tu amado. No, eso es quebrantar esa ley. No, Ana, es que esa persona le hicieron un trabajo y lo alejaron de mí. Bueno, pues esa persona debe trabajar su discernimiento y su propia energía para darse cuenta
de que las cosas no andan bien y hacer algo al respecto. Ahora, cuando manipulamos la energía, o queremos manifestar algo, o tenemos un objetivo en mente y lo queremos lograr, o queremos usar la famosa ley de atracción, o tenemos una petición, una meditación, lo que sea, y las cosas no se dan, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, debe haber equilibrio y coherencia entre lo que pedimos, nuestra energía o vibración, y lo que hacemos. Acuérdense que la vibración está determinada por la mente subconsciente, por lo que no vemos. Es decir, si le pido abundancia económica al universo, debo estar moviéndome por ello. Si estoy acostado todo el día en mi cama, es muy poco probable que lleguen esas oportunidades. O si me estoy moviendo, pero no he trabajado en mi energía y mi sombra, pues entonces en mi mente subconsciente tengo un montón de pensamientos incrustados de carencia que ni siquiera he visto, y entonces la energía se dualiza y no logro absolutamente nada. Y con ese mismo ejemplo económico, muchas veces en esa mente subconsciente tenemos esa mala relación con el dinero, pero ni siquiera nos damos cuenta. Puede ser por patrones familiares o por las películas, por el cine, por las novelas, qué sé yo. Entonces, cada vez que pedimos de manera consciente, como quiero dinero, estoy listo para que se dé este negocio, y las cosas no se dan, pues porque en esa mente subconsciente hay cosas que no he resuelto. Ok, con ese mismo ejemplo del valor, debo reconocer mi valor personal. Estoy dando algunos ejemplos para que se entienda la importancia de ir a esculcar nuestra mente subconsciente. Debo reconocer mi valor personal, eso valioso dentro de mí. Una vez lo haga y lo comparta con el mundo, el universo me lo recompensa con abundancia. Es como el trueque que se hace. Por eso es tan importante que hagamos lo que nos apasiona. Muchas veces, dependiendo obviamente del aprendizaje de cada uno de nosotros, hay escasez económica porque hay escasez de valor personal, porque no hay autoestima. Ojo, repito, yo puedo pensar de manera consciente que me amo muchísimo y que tengo mucho amor propio, pero en realidad en la mente subconsciente puede que no haya nada de amor propio y que lo esté camuflando de otra manera. Por eso es que ese conocernos debe ser un trabajo arduo. Es muy importante conocernos, y la sombra hace parte de nosotros, y todos tenemos una sombra porque es un mundo dual. Y como digo siempre en mis consultas astrológicas, la sombra hay que conocerla y hay que tenerla sentadita al lado de nosotros donde la podamos vigilar, porque si la tengo a mis espaldas, en mi mente subconsciente, pues me domina y no me doy cuenta y la normalizo. Un psicólogo escuchaba que decía como, no siempre hay algo que resolver, no siempre hay algo que trabajar, pero a nivel álmico sí, porque siempre estamos en constante aprendizaje y evolución, y el planeta Tierra es una escuela. Entonces desde ese punto de vista sí hay algo que trabajar. Ok, eso es trabajar en nosotros para que haya coherencia en lo que pedimos para poder manipular la energía, ¿okay? O nuestra frecuencia vibratoria. Eso es hacer la tarea en este plano terrenal, y ese es el siguiente punto para que podamos manipular de manera correcta la energía, ya sea a través de la ley de atracción, o hacer un viaje astral con éxito, o comunicarnos con nuestros guías, recibir canalizaciones, aprender algún arte de sanación, etc. Para hacer todo eso, primero debemos hacer el trabajo en este plano terrenal. Miren, todos podemos hacer lo que les acabo de decir. Todos podemos hacer un viaje astral, todos podemos hacerlo, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no humanos viviendo una experiencia espiritual. Todos podemos, pero primero hay que hacer la tarea a la que vinimos a este plano. No se trata de con estos mantras y esta meditación vas a ir al astral, porque si no has hecho la tarea en este plano terrenal, es muy difícil que lo logres, o vas a lograrlo, pero puede que no tengas una experiencia agradable, o puedes caer en una euforia espiritual, o puedes caer en una ley de ofuscación. Todo es un proceso. Hay personas que se vuelven muy terrenales y no creen en nada, o muy científicos o muy dogmáticos, o hay personas que están en el otro extremo y son muy espirituales y quieren evadir la realidad y negarla todo el tiempo. Esos son extremos que ya lo voy a mencionar mucho mejor en un poquito más adelante. En mi caso, no puedo hacer aún el viaje astral de manera voluntaria y así como que chao, me voy al astral y voy a explorar. No, aún no, pero sí a través de la práctica de la meditación he logrado llegar a estados alterados de conciencia, donde puedo ver muchas imágenes, muchas cosas, me hablan personas, escuchar, sentir que floto, bueno, muchas experiencias que he tenido, pero ha sido justamente eso, hacer de la meditación un hábito y al mismo tiempo en simultáneo ir trabajando todos mis rollos de este plano terrenal, porque al igual que ustedes yo también tengo muchos rollos, muchas cosas que aprender y muchas cosas que trabajar.
Ese trabajo en simultáneo también me ha permitido ser muy consciente en ese astral. Y aquí aclaro, una cosa es ir de manera voluntaria al astral, que es lo que no puedo hacer, pero todos vamos al astral mientras dormimos, y esas experiencias sí logro recordarlas y vivirlas de manera lúcida gracias a ese trabajo simultáneo del que ya les acabé de mencionar. Ok, y en esas experiencias donde soy consciente, pues sí puedo moverme, experimentarme, dar mensajes, bueno, una cantidad de cosas. Y por último, que debemos tener muy presente a la hora de manipular la energía, es cuidar nuestros hábitos. Acuérdense de la triada mente-cuerpo-espíritu. Todo es al mismo tiempo. En conclusión, con todo esto que les acabo de decir, no es solo decretar y meditar y ya, ¿sí? Para manipular esa energía, o el saumerio y el cristalito. Hay que hacer la tarea en este plano terrenal. Para que podamos entenderla y manipularla mucho mejor, debemos conocer muy bien los 7 principios herméticos del Kybalión. Esos son fundamentales para poder manipular la energía y debemos conocerlos y entenderlos. Voy a mencionarlos con algunos ejemplos, así como a forma muy charladita, y los voy a tocar por encimita, pero esto es demasiado profundo. Cada uno de estos principios podríamos dedicarle un montón de episodios a un solo principio. Son muy profundos, pero es importante mencionarlos y voy a tratar de hacer ejemplos muy sencillos. De hecho, cuando empecé a estudiar metafísica hace unos años, los entendí de una manera y los sigo entendiendo cada vez más de una manera completamente diferente. Siempre les encuentro un nuevo significado. Ok, el primer principio es mentalismo. Todo es mental. Partiendo de que todos somos uno y que este plano es una creación de nosotros como conciencia colectiva, como se los mencioné en un podcast anterior, si está en nuestra mente, existe. En este principio es donde dicen que estamos en la mente de Dios y por eso está en todas partes. El filósofo británico George Berkeley planteó la existencia de la realidad en función de si la persona la percibía, y planteó el ejemplo: si un árbol cae en la mitad del bosque pero no estás ahí para verlo, entonces ¿hace ruido? Y de ahí surge el realismo subjetivo, algo así como que existes en la medida en que alguien te reconoce y te ve. Por supuesto, esto tuvo muchos detractores. Desde el punto de vista de la ley del mentalismo, el solo hecho de que puedas pensar en ello le da existencia. Cuando pensamos en algo o creamos algo y lo pudiéramos ver en un plano astral, se vería como un holograma, como que se ve reflejado en el plano astral. Por eso es que muchas cosas toman poder cuando le ponemos toda la atención colectiva. Una pandemia, por ejemplo. La manera en que el sistema nos manipula más fácilmente es a través de los medios de comunicación. Así es como nos generan pánico sobre X o Y noticia, y al tener nuestra atención ahí, le damos nuestra energía y le damos poder. En la película de Disney, Intensamente, que de hecho tiene muchos mensajes súper profundos y se las recomiendo, dentro de la mente de la niña hay una isla de la fantasía y están todos sus personajes imaginarios. Algo así es como funciona el plano astral. O sea, tú ves como que de cierta forma el reflejo de lo que piensas e imaginas. Segundo principio es el de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera. En el universo hay un patrón que se replica tanto en el microcosmos como en el en el macrocosmos como en el microcosmos. Tanto la red del campo cuántico como nuestra red neural, la espiral de las galaxias como la espiral de un caracol, el sistema solar, un átomo, un planeta con una energía inteligente creadora, nosotros como seres creadores. Como es adentro, es afuera. Como nosotros estemos en nuestro interior, nuestra tríada mente-cuerpo-espíritu, así veremos el mundo, así nos relacionaremos con las personas. Si estás pasando por una mala situación, vas a ver tragedia en todas partes. Si estamos pasando por una crisis económica, verás escasez por todas partes. Si lo que alguien diga o haga te afecta, es porque tú estás perturbado en tu interior. Por supuesto que las personas nos hacen cosas feas, nos lastiman, pero eso nos va a doler dependiendo del tamaño de nuestras heridas. Heridas del pasado, de la infancia, de otras vidas, etc. Este principio es la misma ley del espejo. Si algo te molesta en una persona es porque esa persona te está mostrando lo que tú eres y no te has dado cuenta que lo tienes, o algo de lo que careces. Ejemplo, si alguien te parece demasiado sensible, seguramente estás demasiado rígido y tienes reprimido tu mundo emocional o te hace falta empatía. Por ejemplo, si sientes que las personas te quieren humillar y pisotear todo el tiempo, posiblemente te haga falta más carácter. Si crees que todo el mundo es mentiroso, quizás tú no seas el más sincero. O si ves a alguien y crees que es súper coqueta y creída, ¿no será más bien que a ti te falta amor propio y seguridad? Solo por citar algunos ejemplos.
Siempre que algo nos afecte o moleste en otro, hay que buscarlo en nosotros. Tercero, el tercer principio es el de vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve, todo vibra. Como ya les hablé en el podcast anterior, todo es energía y todo está compuesto por átomos. La vibración produce movimiento, sonido, color, geometría, etc. Nuestra vibración está determinada por nuestra manera de pensar, nuestras creencias, todo lo que tenemos en nuestra mente, nuestras vivencias, nuestra mente subconsciente. Eso es lo que determina nuestra vibración. ¿Que cosas tan simples como comer azúcar todos los días influyen en nuestra vibración? Claro que sí. Y acá un dato importante, estos principios herméticos vienen de las tablas de Esmeralda. Estamos hablando, según de lo que se conoce, aproximadamente del año 650 después de Cristo. Y ya se hablaba de que todo es vibración. El cuarto principio hermético es polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Esta esfera planetaria, este plano terrenal es dual. Arriba, abajo, frío, caliente, femenino, masculino, positivo, negativo, bueno, malo. Y sí, malo, sí existe la maldad porque es un mundo dual. Hay personas que deciden polarizarse en negativas. Hay maestros, guías, gurús que dicen que todo depende del observador y como es adentro es afuera, como lo acabo de explicar. Y sí, en parte tienen razón, pero la polaridad también hace parte de este plano terrenal y una persona que viola a un niño y tortura a otro ser humano, pues es una persona polarizada, negativa o mala, le podríamos decir de una forma más coloquial, no tiene otro nombre. ¿Que existe la no dualidad? Por supuesto que sí, son niveles de conciencia y planos más elevados, que si nosotros podemos llegar a la no dualidad, claro, atravesando los aprendizajes y las escuelas. Entonces, cada energía tiene su opuesto. En astrología, por ejemplo, todo tiene su alta y baja conciencia. Casas, planetas, cada signo, etc. Un caso popular de los detractores de la astrología en muchos de sus intentos por invalidarla fue que enviaron la carta de Adolf Hitler a un astrólogo sin que él supiera que era de Hitler para que la interpretara, a lo que el astrólogo resumió cosas positivas. Pero como les acabo de mencionar, todo tiene su polaridad. Por eso, en una consulta astrológica es vital la interacción con el consultante. Enviar un resumen, como lo hacen muchas páginas de internet, no resulta muy efectivo. Es importante una persona dispuesta a escuchar, a encontrar respuestas, a conocerse, a sincerarse, a hablar desde su experiencia, porque la carta astral es una herramienta y el astrólogo es un intérprete. En mi caso acostumbro a mencionar las polaridades de cada energía para que la persona identifique en qué parte de la energía está y a medida que se va ubicando la energía a ayudarle a ver lo que no ve de manera consciente, lo que está en su mente subconsciente. A mí me pasó con una persona que me estafó. Antes de ganarse mi confianza, era mi consultante. Y si veía su carta por el lado de alta conciencia, era una persona muy ágil mentalmente, muy inteligente. Y así enfoqué la energía, porque fue lo que me hizo creer, porque me iba a estafar, asumiendo que era una persona con esa intención de trabajarse a sí mismo. Pero si la viera desde la polaridad negativa, cosa que no hice y me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, pues era evidente lo manipulador, mentiroso y roto que estaba por dentro. El quinto principio es el de ritmo. Todo se mueve como un péndulo, el ritmo es compensación. Y pues bien, me atrevo a decir que este es uno de los principios a los que más miedo le tenemos, o por lo menos yo me incluyo, yo sí o se me ha dificultado un poco. Si lo entendiéramos mejor, nos ahorraríamos mucho sufrimiento. El sufrimiento es mental, acuérdense. Hagan de cuenta que el péndulo viene y va, o las olas del mar que vienen y van, o el sol sale y se va. Ahora aterricemos ese ritmo a la vida cotidiana. Buenos y malos días, éxito y fracaso, momentos de éxtasis y momentos de oscuridad. Y muchos podrán preguntarse, ¿cómo así? ¿Es la misma ley de polaridad? No, esta es la de ritmo, la que nos dice que los huecos hacen parte de la aventura y además son absolutamente necesarios para la evolución. La crisis es necesaria para la evolución. No te puedes quedar solo en un extremo. Una persona que quiere pretender solo estar bien y evitar la adversidad no está permitiendo que haya transformación. O también personas que se atoran en un bucle de malos momentos, de escasez, de dolor, de mala racha, que les cuesta romper el patrón. Si entendiéramos que la adversidad y cada mala situación como una oportunidad de aprendizaje, si entendiéramos que detrás de cada adversidad hay un regalo de la vida, todo sería más llevadero. Es como el ave fénix que se quema por completo y renace de las cenizas. Este es el mismo principio del desapego.
Pero esta ley también nos habla de obtención de metas y resultados. Para ello necesitamos ir a un ritmo, con una constancia. Si tú quieres un cuerpón, por ejemplo, pues vas a tener que adaptar tu ritmo de vida a este objetivo. Si tu sueño es, por ejemplo, tener una familia, pues qué ritmo de vida tienes, etcétera. El sexto principio hermético es causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo lo que hagamos, sea con o sin intención, va a tener un resultado. La vida es un boomerang. Esta es la misma ley del karma. Todo lo que hagamos va a tener su consecuencia, sea en esta vida o en la siguiente. Pero más allá de verlo así, pues como el castigo de las almas quemándose, no. Esto es una escuela. Acuérdense que el plano terrenal es una escuela donde venimos a aprender, a evolucionar. Si no haces la tarea, simplemente repites año. Punto. ¿Qué pasa con los que violan, matan, tortura? Pues también repiten. Acuérdense que somos nosotros quienes escogemos nuestro aprendizaje, somos nosotros quienes nos evaluamos. También existen otras esferas planetarias, donde no hay mucho de lo que existe en este planeta Tierra. Y hay muchos tipos de aprendizajes, muchos, y somos nosotros quienes no tenemos, entre comillas, piedad para escoger nuestro siguiente aprendizaje. Obviamente nosotros pensamos como, no, pues me voy a escoger un aprendizaje más suave la próxima vida, o ¿por qué escogí este aprendizaje tan fuerte? Lo que pasa es que aquí estamos llenos de filtros de este plano terrenal, pero como almas eternas vemos las cosas de forma muy distinta. Ok. De hecho, cuando les hablaba de que existen muchos tipos de aprendizajes, mire, incluso podemos ver personas, y aquí me incluyo, que uno las ve aparentemente normales, y esa palabra normales entre comillas porque pues, es una palabra muy compleja, donde aparentemente están ahí, normalitos, común y corrientes, pero por dentro están batallando bastante, y ahí me incluyo. Yo era una persona que batallaba mucho con mis emociones, me desbordaban mis emociones, me daban vacíos, ansiedad, y batallé mucho internamente para sentirme como me siento ahorita, estable, tranquila. Una persona que deba $100 puede llegar a experimentar el mismo nivel de estrés de una persona que deba $100 millones. Si cada persona es un universo. Pero bueno, retomando la ley del karma o causa-efecto, a medida que hemos venido evolucionando como humanidad, también la rueda del karma o samsara ha venido cambiando y evolucionando. Ya no es lo mismo. Cada vez que estamos más despiertos, que ponemos de moda cosas como el yoga, la salud mental, meditar, que van saliendo cada vez más estudios, que vamos incrementando nuestro nivel de conciencia, pues esta rueda del karma también va cambiando. Pero lo importante aquí es entender que todo lo que hagamos va a tener un resultado siempre, lo hagamos con o sin intención. Miren, todos estos principios son demasiado amplios, podríamos dedicarles muchísimos episodios a uno solo, pero debemos entender, por lo menos, saber que existen para que podamos manipular esa energía y para saber cómo es que nosotros estamos conformados o cómo está conformada la existencia. El último que nos falta es el principio de generación o género. El género está en todo tiene su principio masculino y femenino. Y acá cabe aclarar que no estamos hablando de pene y vagina o que Dios hizo hombre y mujer, estamos hablando de impulsos energéticos. La inteligencia creadora es la matriz, la energía femenina, pero acuérdense que les dije en el podcast anterior que esa energía, esa creatividad empieza a seguir un patrón. Ese patrón es la energía masculina y lo vemos en absolutamente todo, desde un ejemplo súper sencillo, súper simple, como cuando estamos enamorados de alguien. Ese amor es de energía femenina, pero cuando queremos demostrar ese amor y entonces dedicamos tiempo, compramos unas flores, texteamos, preguntamos cómo está, todo ese movimiento y todo lo que hacemos es energía masculina. Lo podemos ver en absolutamente todo. O por ejemplo, cuando creas algo, pintas, haces una canción, cantas, bailas, te expresas, sientes, lloras, todo eso es energía femenina, es el mundo emocional. Y la energía masculina es cuando planeas, organizas, racionalizas, estás conectado con la realidad y el mundo material y obtienes metas, etc. Y dentro de nosotros tenemos esta energía de género y podemos tener incluso más de una energía que de otra.
Tú puedes ser mujer y tener mucha energía masculina y puedes usar mucho tu mente racional, puedes ser súper metódica, planeas todo, no te dejas llevar tanto por el mundo de las emociones, te puede encantar los negocios por lo que implica a nivel de mente y de racionalizar y por qué no haberte inclinado por alguna ingeniería o por un deporte de alto impacto. No importa realmente si eres hombre o mujer, puedes tener más de una energía. O si eres hombre y tienes mucha energía femenina, puedes ser un poeta, un músico, un hombre muy creativo, muy al detalle. Eso es como por citar algunos ejemplos. Pero este género o esta energía también tiene sus extremos, su baja conciencia. Y dentro del aprendizaje de este plano terrenal está llegar al equilibrio también de esa ley de género. Por ejemplo, yo tengo mucha energía femenina, soy una persona altamente sensible y antes me desbordaba en mis emociones. He tenido que aprender a controlar mi mundo emocional. ¿Cómo? Integrando energía masculina. Cuando hay mucha energía femenina, uno tiende a irse al mundo de la fantasía, a imaginar, a pensar, a vivir mucho en el mundo mental. Y cuando uno está en el mundo mental, pues eso es muchísima ansiedad. En baja conciencia, yo usaba todo ese mundo mental para evadir el mundo terrenal. He tenido que aprender a mantener en el momento presente, mantenerme aquí aterrizada, a planear, a ejecutar, a comprender el plano material, es decir, a incluir toda esa energía masculina. Y aquí volviendo un poco a lo que había hablado del plano astral y de que haya coherencia con el aprendizaje de este plano terrenal, gracias a mi alta sensibilidad para mí era muy fácil sentir. Pero sentía tanto que también sentía lo de otras personas y me abrumaba. Y yo lo traducía a vacío, a depresión, a ansiedad y trataba de meditar, que está bien, pero no estaba haciendo las meditaciones correctas. También hay meditaciones según nuestra necesidad y nuestro aprendizaje y eso hay que tenerlo presente porque yo estaba meditando para evadir aún más, para irme más al mundo energético, al mundo de la energía femenina y en realidad tenía que hacer meditaciones que me ayudaran a aterrizarme más a este plano terrenal, más como de mindfulness, del momento presente. Una vez logré controlar toda esa parte de la energía masculina y a integrarla, pues ahí es donde empecé a tener más experiencias en el plano astral de manera más consciente. Cuando hacía las otras meditaciones no lo lograba porque no estaba haciendo la tarea en el plano terrenal. Bueno, espero que se haya entendido. El exceso o baja conciencia de energía femenina son esos trastornos borderline o trastornos límites de personalidad. O también, por ejemplo, muchos artistas que un día se definen de una manera, luego se definen de otra, que tienen este rollo, este problema, que las drogas, que luego rehabilitación, que no sé cuántas. Bueno, todo eso es desborde del mundo emocional. Es la baja conciencia de esa energía femenina que a cualquiera nos puede pasar. O la baja conciencia de la energía masculina, entonces es como esos científicos que son súper cerrados y que solo el método científico, o esos multimillonarios que están consumidos por lo material. Y el dinero no es malo, pero estamos hablando de extremos de baja conciencia. Entonces esas personas que tienen esa necesidad de poder, de acaparar, de querer más y como que quieren dominar el mundo a través del dinero, o esas religiones súper dogmáticas, o caídas de conciencia como la que se vive en Oriente Medio donde se oprime a la mujer, que también es algo que hemos visto a lo largo de la historia, donde se categoriza lo que es ser mujer y lo que es ser hombre de una manera súper radical, cuando en realidad ambos tenemos de esas energías. O sea, tanto hombre o mujer tienen ambas energías. Y la energía que más se ataca es la energía femenina, porque esa es la energía creativa, la de la conexión con la divinidad. Y cuando digo ataca, no me refiero únicamente a lo que pasa con las mujeres en la sociedad, sino también con los hombres, porque a los hombres se les ha reprimido mucho esa vulnerabilidad y esa energía femenina. De hecho, la mayoría de mis clientes en las consultas astrológicas son hombres y estas personas tienen la energía femenina supremamente fuerte, esa energía vulnerable, igual que cualquier mujer. Pero eso solo se da como en esos espacios de privacidad de la consulta donde sacan y florecen con toda esa energía, porque cuando salen a la realidad vuelven y se ponen su máscara fuerte y rudos y vuelven a la realidad, pero batallan también bastante con su energía femenina. Y aquí entran en esta ley de género y en este aprendizaje de este plano terrenal, los contratos álmicos.
Y aquí uno muy popular es el de narcisista codependiente, que se puede ver en muchísimas áreas, y este contrato de alma resume un montón de lo que ya les he hablado. Ese es el tema del siguiente episodio, contratos de almas. Espero que les haya gustado este episodio. Es un resumen de cómo debemos manipular correctamente la energía. Hay que ser conscientes primero de nosotros y de la tarea que hay que hacer. No se trataba de miren esta meditación o tengan este menjurje. No, es un trabajo en simultáneo. No se les olvide, todos tenemos un aprendizaje en este plano terrenal. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenme sus comentarios. Y creo que ya lo logré porque es la tercera vez que hago este podcast. Les mando mucha luz y amor y nos escuchamos en una próxima.